Vamos primero que todo a abrir el libro del profeta Oseas, capítulo 4, verso 1. Cuando hablamos de los pastores y hablamos de estos hombres, de los ancianos, de los obispos, claramente estamos hablando de algo que la iglesia necesita en nuestros tiempos. Dios necesita levantar ancianos y pastores en medio nuestro. Veíamos que los pastores o ancianos deben ser aptos para enseñar, pero para que una persona sea apta para enseñar, la última vez que nos reunimos hablábamos de que Dios realmente tiene que hacer un llamado especial para ese ministerio. Dios tiene que despertar a sus siervos por el Espíritu para que ellos sientan la carga de la palabra. Y poníamos en contraparte cómo las escrituras también nos hablan de que hay hombres puestos por Dios, a los cuales Dios les da la palabra, pero también hay hombres puestos por sí mismos, puestos por otros hombres, y que realmente cuando Dios no pone a un hombre, Dios no respalda a un hombre. La característica de un hombre de Dios es cuando Dios da y encarga su palabra a esa persona. Pero también veíamos que aunque hay personas que no son puestas por Dios, pueden enseñar, pero de sí mismos, de su corazón. Esa enseñanza, ver los verdaderos maestros y ver también lo falso, nos da una muy buena base, pero no es suficiente con que Dios me llame, no es suficiente con que Dios me encargue su palabra, sino que yo debo ser fiel y responsable al llamado que el Señor me ha dado. Entonces, la última vez veíamos el aspecto de Dios llamando y comisionando, y hoy vamos a ver un poco la responsabilidad de aquellos que son llamados y comisionados. Pero antes de entrar a los detalles, quiero hablar un poco acerca de la necesidad de esto. Porque ciertamente uno de los grandes problemas de nuestra época y uno de los grandes problemas que tuvo siempre Israel fue la falta de enseñanza y la falta de conocimiento. El profeta Oseas y otros nos hablan bastante de eso. Entonces vamos a comenzar primero a mirar eso. Oseas capítulo 4, vamos a leer el verso 1. Si usted quiere en su casa puede leer todo el capítulo 4 que habla mucho de esto. Nosotros solo vamos a leer 2 versos. Vamos a comenzar ahí en el 1. Y dice: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. O sea, hay un conflicto entre el Dios de los cielos y nosotros los hombres que estamos aquí en la tierra. Porque Dios tiene un conflicto con su pueblo. Y mira lo que dice el Señor: porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, el problema del pueblo de Israel era que en medio del pueblo de Israel no había verdad, ni había conocimiento. Y eso está directamente relacionado con su relación con Dios. Cuando no hay verdad, cuando no hay conocimiento, mira lo que sucede, y el mismo Señor lo dice ahí en el verso 6. Mi pueblo fue destruido. O sea, cuando no hay enseñanza en medio de la casa de Dios, el pueblo constantemente es entregado a la destrucción o a la ruina. Ese pasaje en el hebreo tú comienzas a ver que es algo progresivo. No es que el pueblo se aparte y se destruya inmediatamente, sino que es algo progresivo. Cuando no hay conocimiento y no hay sabiduría, entonces el pueblo tiene la tendencia a apartarse de los caminos de Dios. Una de las más grandes necesidades de la iglesia es que la iglesia tenga buen conocimiento bíblico de Dios. Sí, y para eso son los pastores, para alimentar a los creyentes. Pero ¿por qué no hay alimento? ¿Por qué no hay palabra? ¿Por qué no hay hombres de Dios? Mira cómo lo describe el profeta en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. O sea que el pueblo no tenía conocimiento, no era porque no hubiera, sino porque el pueblo en su responsabilidad había dejado a un lado la palabra de Dios. Y ese es el problema. El problema no es que no haya palabra, el problema es que no haya sabiduría. Si la misma sabiduría clama por las calles, dice Proverbios, si el mismo Señor está llamando a los más simples a que conozcan la verdad. Pero ¿por qué no hay verdad? Porque el mismo pueblo rechaza el conocimiento, rechaza la sabiduría. Hoy tenemos un cristianismo que dice: no, miren, a mí háblame de Cristo, pero no me hables de doctrinas, porque la doctrina divide.
Sí, yo he escuchado pastores que dicen, ya no queremos más hombres que se sienten a estudiar doctrinas para enseñar. Queremos hombres que pasen tiempo con el Espíritu Santo. Y parece ser que pasar hoy en día tiempo con el Espíritu Santo es dejar a un lado las Escrituras y tener una comunión con Dios basado en sentimientos y emociones. Es más, eso es lo que busca el pueblo cristiano hoy en día. Vamos a una reunión a sentirnos emocionalmente, sí, activos. Es más, muchos pastores creen que su objetivo es llegar a que los hermanos en medio de la alabanza puedan gritar más duro, gloria a Dios. Y entre más duro gritan gloria a Dios, tú crees que ahí está haciendo Dios algo. En cambio, las Escrituras nos muestran que Dios no quiere que nosotros tengamos una relación con Él emocional. Porque saben que, hermanos, las emociones pasan. Hemos visto personas que llegan supremamente emocionadas o en medio de la reunión pueden llegar a emocionarse y sentir y percibir que están tocando el tercer cielo, pero esas personas se acostumbran a sentir. Entonces cuando llegan a una reunión donde no hay mucho sentimiento, donde no hay mucha emoción, te dicen, ahí no está Dios. Pero pueden ir a una reunión donde fluye la emoción, donde el ambiente insta y despierta ciertas cosas en el hombre, pero no hay palabra, y decir, ahí está Dios, ahí hay avivamiento. Entonces nuestra característica en nuestros días es más o menos como Israel. Israel decía, no queremos escuchar palabra, no queremos oír al profeta, pero sí tenemos una religión con muchas cosas, hermano. Entonces el Señor tiene un problema con Israel. Israel no quiere el conocimiento. Israel no quiere escuchar la palabra. Israel no quiere servir a Dios. Y ellos desechan el conocimiento. Entonces dice el Señor, por cuanto tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Miren, hermanos, nadie, en ningún servicio, ni en el más simple en medio de la casa de Dios, puede servir si esa persona no tiene un vivo anhelo por la palabra de Dios. Nadie, hermano, ni la alabanza, ni las mesas, ninguna cosa. Nosotros no deberíamos poner ninguna responsabilidad en una persona la cual no se haya discipulado, la cual no haya perseverado en la palabra del Señor. Porque cuando una persona rechaza al Señor, el Señor dice, yo también te saco a ti del ministerio. O sea, yo no te dejo participar en el sacerdocio. Y no solo eso, la falta de palabra en nuestra vida, de perseverar en esto. Mira lo que dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Nuestra vida, nuestra relación con la palabra, no solo me va a afectar a mí, va a afectar mi casa, mi familia. El Señor dice en el Salmo, dice, tú conservas tu misericordia, no solo de nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos. ¿Pero sobre quiénes? Sobre los que guardan tu pacto y los que ponen por obra tus mandamientos. O sea que cuando yo recibo la palabra, obedezco la palabra, amo la palabra del Señor, el Señor se siente honrado. Y por causa de que yo honro al Señor, el Señor va a mostrar su gracia y su misericordia en mi casa. ¿Sí? Entonces la mayor necesidad del pueblo de Dios es hombres que traigan esa palabra que el pueblo ha desechado de vuelta al corazón de la iglesia. Mira lo que decía Isaías, capítulo 5. Yo les leo Isaías 1, verso 3, y ustedes van a ir a Isaías 5. Isaías 1, 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Y Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, el Señor peleaba con su pueblo porque su pueblo se había apartado de Él y había apartado la verdad. Miren, cuando tú te lees todas las Escrituras, nadie puede tener una relación con Dios si no tiene una relación verdadera con la palabra de Dios. ¿Sí? Eso de que tú sirvas y sigas a Dios fuera de las Escrituras. Y hoy en día hay muchos medios, hay sueños. ¿Sí? La gente le gusta soñar, hermano. Eso, le gusta tener visión, les gusta que les den profecía. En estos días escuchaba el testimonio de esta iglesia ministerial de Jesucristo,
¿sí? Iglesia Ministerial de Jesús, que todo es profecía. La pastora de ese lugar cogió a un hombre que servía, que el Señor lo había llamado, y la pastora, queriendo que una de sus hijas se casara con un ministro de Dios, le dijo, mira, el Señor me ha dicho, y comenzó a profetizarle, y le mostró al hombre que él se debería casar con una de sus hijas, ¿sí? Porque así quedaba el ministerio entre familia. Y este hombre, porque a veces nos dejamos guiar por la profecía o por el sueño que yo tuve o por algo que me dijeron, toma la decisión de casarse con la muchacha. La muchacha no era una mujer piadosa. Inmediatamente una y otra vez le fue infiel. A pesar de que es una iglesia grande y a pesar de que maneja y pastorea, era una persona impía, porque no tenía conocimiento. Y este hombre, yo me ponía a escuchar el testimonio de este hombre y perdió su ministerio, perdió su llamado, todo lo que el Señor le había dado, lo perdió. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por la profecía de una mujer que, manipulando la situación, lo llevó a casarse con su hija. ¿Por qué? Porque hoy los cristianos, en vez de decir, Señor, háblame a través de las Escrituras, se están dejando guiar por sueños, por visiones, por profecías. Yo les contaba el caso de una hermana la última vez que estuvimos acá. Un día soñó que se casaba con un compañero de su universidad. Era incrédulo y comenzó a orar, no lo que dice la palabra, sino bajo su sueño. A los 2-3 años el hombre se casó con una mujer. Nunca se convirtió, se casó con una mujer, hizo su familia. La muchacha comenzó y entró en un escándalo emocional y psicológico. ¿Por qué? Porque ella había puesto todas sus esperanzas en algo que supuestamente Dios le había dicho. ¿Cómo se lo había dicho? En sueños. Pero hermanos, los sueños no son seguros. ¿Saben qué es lo único que tenemos seguro? La palabra de Dios. Yo me acuerdo, hermano, cuando yo era recién convertidos, casi todas las mamás de las hermanas soñaban casándome con sus hijas. Y me contaban. Entonces ellas pensaban que el Señor me iba a casar con una de sus hijas porque tuvieron sueños conmigo, pero eso no es seguro. Nosotros debemos tener cuidado hasta de esas cosas, porque lo único seguro es la palabra de Dios. Pero tenemos pastores como esta mujer que tú la escuchas, hermano, todos manipulan a la iglesia por medio de las profecías. Entonces quieren que tú hagas algo, entonces te dicen, el Señor me dice, y ahora esto es palabra de parte del Señor. Comienzan a profetizar, pero lo que hacen es manipular a las personas, no llevándolos a la verdad, sino manipulando las cosas. Nosotros necesitamos hombres y mujeres que puedan traer la palabra, hombres, porque el ministerio de la palabra no fue dado a la mujer, que puedan traer la palabra a la iglesia del Señor y que fundamenten a los hijos de Dios. Pero para que eso surja, esos hombres deben prepararse, ¿sí? Si no hay una preparación en torno a la palabra del Señor, el Señor nunca nos va a permitir participar de ningún ministerio. Mira lo que le dice ahí en Isaías 5, verso 2, el Señor a su pueblo. Y en sus banquetes hay arpas. Son gente impías, pero hay prosperidad, y hay banquetes, y hay arpas, o sea, hay música, hay alegría. En el 12, tamboriles, flautas y vino, o sea, hay tantas cosas, pero no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Tú me puedes decir, bueno, hermano, ¿qué de malo hay que hagamos esto y andemos de evento en evento y hagamos esto y organicemos esto? Miren, el problema a veces no es ni las cosas que hacemos, sino que muchas de las cosas que organizamos en la iglesia y llenamos la iglesia de eventos, muchas de esas cosas nos quitan la visión de Dios mismo y lo que Cristo hizo. Claro, yo puedo sentarme acá, hermano, con toda libertad y hacer una cantidad de cosas para entretenerlos, pero el entretenimiento no salva, no madura. A veces cristianos que llegan y te dicen, no, es que yo no voy allá porque es aburrido. Entonces le dice uno, hermano, en vez de ir a una reunión un domingo, vaya a un parque de diversiones. Porque la vida cristiana no es una vida de diversión. La vida cristiana es un camino donde el hombre está aprendiendo a conocer a Dios por la persona de su Hijo Jesucristo a través de las Escrituras. Y el camino que la misma Biblia describe es un camino estrecho, angosto, ¿sí? Donde hay muchos que quieren entrar y no van a poder.
¿Por qué? Porque el Señor, para poderlo seguir, nos llama a tomar la cruz y seguirle, a morir. Y si no estamos dispuestos a morir, amplio es el camino que conduce a la perdición. Y muchos van por allá. Entonces la iglesia necesita volver a Dios. Pero ¿cómo va a volver a Dios si no hay conocimiento? Si no hay palabra, si no hay doctrina. Esa palabra que hoy le irrita a muchas personas, tan necesaria y tan común en la Biblia. Sí, a veces los cristianos quieren sentarse y que bueno, hoy nos hablen algo que me emocione y me alegre. Hoy estoy pasando prueba, algo que me consienta el alma. Pero la iglesia necesita sentarse domingo a domingo y si puede más días en la semana a escuchar doctrina. La palabra doctrina en el griego es didaské, que es enseñanza. Necesitamos ser enseñados. Los cristianos del primer siglo no eran ni siquiera conocidos porque fueran cristianos. ¿Saben cómo se les llamaba? Discípulos. Un discípulo era aquel que se sentaba a los pies de otro a escuchar enseñanza. ¿Sí? Pero para que en la iglesia haya eso, Dios tiene que levantar hombres. Mira lo que le decía el Señor a este pueblo. Tenía tambores, tenía alegría, tenía de todo y no miraban al Señor. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Si había alegría, había cantos, había de todo, había abundancia, hermano, había prosperidad, porque no tuvo conocimiento. Y tarde o temprano, ¿qué? Su gloria pereció de hambre. No hay nada más triste que ver un lugar grande que se llena, que hay alegría. Los cristianos van, se emocionan un rato, pero nunca su espíritu es alimentado. Hay muchas cosas, pero no hay alimento, no hay palabra, no hay sustento. Y su multitud se secó de sed. Mira, hermanos, cuando tú comienzas a trabajarle al Señor y comienzas a satisfacer las necesidades emocionales de las personas, en el momento que esa persona emocionalmente no es satisfecho, se va. Pero mira lo que decía Pedro: ¿a dónde iremos? Mire, seguir al Señor para ellos no fue nada difícil, pero Pedro decía: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El único lugar seguro en un mar de tempestades, dice Hebreos, es la palabra, la que es como un ancla para nuestra alma. De resto yo voy a estar contento, triste, amargado, feliz, sí, sumergiéndome, no solo en emociones, sino en errores, hermano. ¿Cuántos cristianos vienen con mucho deseo de servirle al Señor? No se disipulan, no se entregan a la palabra del Señor, y uno después los ve en el error. Porque lo que decía Oseas, o tú eres serio con la palabra del Señor, o el Señor te entrega a las otras cosas. ¿Sí? Porque el Señor necesita hombres serios, hombres íntegros, hombres con un solo corazón. ¿Sí? El Señor no gusta de la tibieza tarde o temprano el Señor, ¿qué? La vomita. Mira lo más terrible, dice: por eso ensanchó su interior el Seol. ¿Qué es eso? Así como el pueblo de Dios rechaza la palabra del Señor, el Señor deja al pueblo en su locura. Y cuando en el pueblo de Dios no hay palabra, no hay salvación. Entonces tenemos un cristianismo lleno de música, lleno de abundancia, donde las mismas personas que se creen cristianos no son ni nacidos de nuevo. Y el infierno se abre y va a llenar su vientre de puros cristianos no nacidos de nuevo, porque nadie puede nacer de nuevo si no tiene un contacto verdadero con el Evangelio. Miren, hermanos, es curioso, ya hemos tenido esta experiencia varias veces. Llegamos a un lugar, o estamos en un lugar y llegan personas de corrientes, muchas veces de grandes lugares aún de aquí de Bogotá. Personas que llevan 10, 12 años, 15 años de creyentes. Nos llegamos y nos sentamos y comenzamos a escuchar, a predicar el Evangelio. Una enseñanza, 2 enseñanzas, 3 enseñanzas, 4 enseñanzas. Y mira, varias veces me ha pasado esto y se sientan al lado. Oye, hermano, ¿qué pasó? Y me comienzan: no, hermano, imagínate, después de que tú compartiste el Evangelio, yo dudo que yo sea creyente. Uno los mira: oye, hermano, pero tú llevas 12, 13 años yendo a un lugar. Sí, hermano, pero
nunca me habían predicado esto. Hermanos, las verdades más esenciales. Pero, o sea, cosas que tú dices, ¡ay! La sangre, el nacimiento, de nuevo, el arrepentimiento, no lo escuchan. Tenemos un cristianismo llenando bodegas de personas inconversas que no han escuchado las verdades mínimas del Evangelio. ¿Por qué? Porque los que están al frente no son aptos para enseñar. Y el infierno, mira cómo dice las Escrituras, ahora se ensancha, hermanos. Cuando el pueblo no tiene palabra, no hay salvación. Tú no puedes ser salvo por otro medio. ¿No? Y sin medida extendió su boca, allá descenderá la gloria de ellos. ¿Saben que todas las cosas en las que los hombres hoy se glorían, que no nacieron de Cristo y su palabra, perecerán al fuego? Y mira esto, y su multitud, y su fausto, y el que en él se ha regocijado. O sea, toda la alegría, todo lo que el hombre hace fuera del conocimiento y de la revelación del Dios mismo, va a perecer. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de estas cosas. Miren, hermanos, Isaías 28, verso 8. Mira cómo el Señor veía a su pueblo, porque cuando no hay palabra, hermanos, se caen una cantidad de pecados y de cosas que desagradan a Dios. Capítulo 28, verso 8. Cuando el Señor miraba a Israel y miraba la mesa de Israel, que era como una mesa en la que Él tenía comunión como su pueblo, mira cómo el Señor veía a su pueblo. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Ese es el problema de la palabra. Cuando no hay palabra, nosotros somos entregados a la locura de nuestra carne. Porque miren, hermanos, a ti te pueden decir no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero si no te predican la verdad, tú no vas a tener ningún sustento para obedecer lo que Dios te manda. ¿Sí? A ti te pueden poner mandamientos, pero si no te predican a Cristo, el Evangelio de Cristo, la obra del Espíritu Santo, el poder y la gracia de Cristo, la herencia y la multitud de riquezas que vienen de la cruz de Cristo, tú vas a querer servirle a Dios por tus propias fuerzas. Y tarde o temprano terminas en tus pecados. Porque dice Pablo, el no toques, no manejes, no puede combatir los apetitos de la carne. ¿Sí? O sea, tú puedes querer hacer algo, pero si no tienes las herramientas por la palabra para obedecerlo, no vas a poder hacerlo, aún sabiéndolo. Ese es el problema de Israel. Pero mira lo que dice el Señor. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? O sea, en medio de tanta suciedad, ¿cómo les voy a hablar? ¿Cómo les voy a enseñar? Pero el Señor hace un paréntesis ahí en medio de una pregunta. A los destetados, a los arrancados de los pechos. ¿Qué dice el Señor? Miren, esta generación como la de Israel va a perecer en el desierto, pero yo voy a levantar niños y voy a poner mi palabra en ellos. De la boca de los niños y de los que maman. A veces tú ves los grandes hombres, ¿saben qué? Al grande Dios lo humilla y Dios escoge a los que menos esperamos. Y los despierta, y los instruye, y los inquieta, y les da gracia en su palabra. ¿Para qué? Para ellos hacer su fortaleza. Entonces cuando hablamos de ancianos, muchas veces van a ser los más pequeños de la casa, los que más menospreciábamos, que Dios toma, levanta y hace algo precioso por el bien de su iglesia. Entonces ahora sí vamos a ir a unos pasajes en el Nuevo Testamento. Señor nos guarde. Job decía, hermanos, dicen los impíos, apartados de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Ese es el pueblo cristiano que dice hoy no queremos doctrina, no queremos enseñanza. La palabra doctrina, hermanos, se encuentra en el Nuevo Testamento bastantes veces, se encuentra aún traducida como enseñanza, ¿sí? Cristo cuando enseñó el sermón del monte, la gente se maravillaba de su doctrina. ¿Cómo van a decir que la gente no quieren a Cristo pero no quieren doctrina? Si es que la enseñanza de Cristo es la vida y es la revelación de Él mismo hacia los hombres. Cuando tú rechazas la doctrina de Cristo, rechazas a Cristo.
¿sí? Cuando viene alguien a hablarte de Dios fuera de la doctrina de Cristo, dice primera de Juan, no le recibáis ni le digáis bienvenido. Segunda. ¿Por qué? Porque la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo nos trae al Señor mismo. Entonces necesitamos en la casa de Dios hombres que sean doctos, aptos para enseñar la doctrina de Cristo en medio del pueblo de Dios. Entonces vamos a ver, bueno, por lo menos Tito 1, verso 9. Cuando el Señor enseñaba en parábolas, también ellos decían, mira lo que decía, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. O sea, Cristo tiene una enseñanza y una doctrina plasmada en el Nuevo Testamento. Y nosotros debemos ser fieles a las doctrinas del Nuevo Testamento y perseverar en ellas, porque ese fue el problema de Israel. Israel no quiso enseñanza, no quiso conocimiento y se perdió, fue destruido. Por eso estamos hablando de que Dios levante hombres aptos para enseñar. Mira lo que le decía Pablo a Tito, un ministro joven, dice, Tito 2:1 dice, pero tú hablas de acuerdo con la sana doctrina. O sea, la doctrina es una palabra bíblica que habla de enseñanza y que es necesaria. Hay una doctrina de Cristo sana, verdadera en el Nuevo Testamento, pero también hay doctrinas de demonios, vientos de doctrina. Cuando la Biblia habla de que no nos dejemos llevar por vientos, está hablando de doctrinas que enseñan demonios. Entonces vamos a hablar un poco de los peligros acerca de este aspecto, acerca de la falta de doctrina en los hombres, porque queremos que hayan hombres aptos para enseñar, pero ellos primeros deben capacitarse para enseñar al pueblo de Dios. Pero vamos a hablar de los peligros de la falta, de cuando no hay hombres capacitados, no hay hombres doctos en la palabra. Mira lo que decía 1 Timoteo capítulo 1 verso 3. Generalmente Dios levanta hombres en medio de la casa, y esos hombres son puestos para alimentar al pueblo de Dios. Pero hay un problema. Si un hombre que tiene una responsabilidad en medio de la casa, tiene un pastorado, esa persona no es sana en la doctrina, no conoce las doctrinas fundamentales, no persevera en ellas, algo tiene que enseñar. Y ese era el peligro que Pablo vio cuando dejó a Timoteo en ciertos lugares, que a pesar de que eran lugares aún que Pablo había fundado, las iglesias comenzaron a surgir hermanos que comenzaron a enseñar otras cosas, ¿sí? Y eso es un peligro terrible, porque así como el ministerio de la palabra puede llevar a las personas a Cristo, también puede extraviar a los hermanos. Y la Biblia habla bastante de eso. Mira cómo dice ahí en el versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Oye, uno parece que eso está lejos, que no, a veces yo a veces veo en medio nuestro un ambiente de todos lo sabemos, no necesitamos nada. Nosotros somos la iglesia local, nosotros conocemos la verdad, tenemos un buen depósito. Mira que a veces es sorprendente. Yo he tenido hermanos jóvenes con los que duramos tiempo, que servíamos en la alabanza, hicimos hasta cosas con ellos. Y llegan después, me dicen, a veces llega uno y se entera, oye hermano, ¿te acuerdas de tal hermano y tal hermano? Sí, ¿qué pasó? Imagínate que estábamos en la reunión y llegaron a la reunión con una persona extraña. Estábamos hablando de ciertas cosas y una de las personas se paró y dijo, no, lo que usted está diciendo es falso. Los hermanos se sorprendieron. ¿Y por qué lo que estoy diciendo es falso? Porque la Biblia no habla de que Jesucristo sea Dios. Y comenzaron muchachos que habían estado así en medio de nosotros a negar la Trinidad, a negar la divinidad del Hijo. Y uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Si los hermanos ministraban alabanza y trabajaban en el Señor. Porque a veces nosotros vemos ciertas áreas de la vida cristiana que son más atractivas y descuidamos lo que es importante. Y fácilmente cualquiera de nosotros, hermano, puede extraviarse en una doctrina diferente. Miren, lo decía Isaías, tú le dices al Señor, no quiero oír palabra, te tapa los oídos, ¿sí? Realmente no te estás tapando los oídos, lo que le estás dando es la vuelta a tu oído para escuchar otras cosas.
¿Sí me hice entender? O sea, tú no puedes ser neutro. O eres serio con la palabra, o esa falta de seriedad en algún momento te puede desviar. Es muy común, hermano. Yo he escuchado, yo me pongo a veces en YouTube a ver videos y pongo así palabras curiosas. Sacerdote católico que salió del evangelio, antes era un pastor cristiano. Mormón que antes era un pastor evangélico. Adventista que antes era un pastor esto. Musulmán que antes era cristiano. Oye, y aparece gente diciendo, sí, yo era cristiano, yo iba y aleluya, gloria a Dios. Pero un día escuché la sana doctrina católica y me di cuenta que llevaba 15 años siguiendo algo errado. ¿Cómo 15 años en una iglesia cristiana? Y vino un viento de doctrina y se lo llevó. Cristianos terminando siendo mormones, terminando siendo adventistas, terminando siendo ateos, hermano. Yo tengo noticias en la página de pastores que después de 30 años de ministerio dicen, la verdad yo nunca creí en Dios. Y hoy en día hacen parte de la liga de los ateos mundiales y cosas así. Y tú dices, pero ¿por qué pasa eso? Porque nunca se apercibieron, perseveraron en la doctrina. ¿Sí? Es muy fácil desviarse, hermanos. La Biblia advierte por muchas partes en este asunto. Entonces mira lo que dice Pablo, que sean sanos, que tengan cuidado. ¿Por qué? Que no enseñen diferente doctrina. Es peligrosísimo, hermano. Los sentidos de la iglesia se pierden. Una hermana me decía, hermano, pero yo puedo escuchar ciertos predicadores porque a veces dicen algo de verdad y a veces tienen cosas. Yo le decía, mira, si tú distingues que un hermano tiene errores doctrinales, tú no deberías escucharlos. Porque eso daña tus sentidos. Es como el oído de una persona. Si tú una persona, digamos, comienza a escuchar cierto tipo de música, reggaetón, donde no hay nada afinado, donde no hay notas claras, el oído nunca se va a afinar. Tú vas a escuchar algo afinado y tú no lo distingues. ¿Por qué? Porque tu oído no ha sido ejercitado. Tú escuchas pura basura y tarde o temprano tu oído se acostumbra a la basura. Y cuando se te va a hablar la verdad, te va a sonar extraña. Entonces, yo he tenido personas que dicen que son cristianas y uno le habla las cosas más fundamentales de la verdad y para ellos es extraño. ¿Por qué? Porque su oído está acostumbrado a la basura, al error, a lo que no es de Cristo. Y dice, ahí más adelante, o sea, el peligro que hay cuando se enseña doctrinas diferentes es que la iglesia se extravíe. Y no solo la iglesia se extravíe, los que enseñan, hermanos, personas que enseñan, que sirven cuando no son doctas en la palabra, tienden a desviarse. Primera Timoteo 1, verso 6. Dice, de los cuales, los que comenzaron a enseñar cosas diferentes, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Mira qué cosa. A veces uno se encuentra personas que le dicen, no, yo creo. Yo le digo, ¿tú qué crees? Yo creo en que Cristo murió por mí. Le digo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Dime qué significa que Cristo murió por ti. No, pues que Él quería bendecirme y sanarme y murió por mí. Yo, sí, yo no le creo eso. Yo no creo que Cristo haya muerto por sanarlo a usted. Sí, Isaías 53 dice, Él murió por todas nuestras enfermedades. Y yo le digo, muy bien, ¿cuáles enfermedades? No, por esto y por eso. No, de eso no está hablando Isaías. Isaías 1 dice, mira, el hombre desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies es como una llaga podrida. Tu enfermedad no es tu salud, tu enfermedad es que el pecado ha corrompido lo más profundo de tu ser. Entonces, ¿por qué Cristo murió por ti? No, pues ni saben. Ni saben, hermano. Un día yo le abrí el corazón a Dios. ¿Dónde encuentras que Dios te pida que le abras el corazón?
Si tu corazón es lo más pervertido, la intención del Señor es quitar tu corazón y darte un nuevo corazón, porque el tuyo está corrompido. ¿Dónde está eso de que quiere que te haga el corazón? No conocen, hermanos. Pero repetí la oración de fe. ¿En dónde está la oración de fe en la Biblia? Pura ignorancia, hermano, en las cosas más básicas. ¿Sí? Y necesitamos hombres que no se dejen llevar a palabrería, porque hoy mucha gente habla muchas cosas, pero muy pocos vuelven a las Escrituras, y ese era un peligro para la iglesia, porque así como, mira como dice, se desviaron, o sea, de las cuales cosas desviándose algunos. O sea, el peligro no está que yo solo puedo desviar a las personas que me siguen, sino me puedo desviar a mí mismo. O sea, yo debo tener cuidado, porque lo que le dice Pablo, dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, yo me puedo perder y llevarme conmigo a muchos. Yo tengo la responsabilidad de llevar a las personas a Cristo, pero si yo no soy sano en mi enseñanza, me pierdo yo y llevo a otros a perderse. ¿Se imaginan la seriedad del asunto? Por eso es un peligro tener personas que enseñen o sirvan en la casa de Dios que no sean aptas para enseñar. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hoy los cristianos así son. Cantan, hermano, cosas que ni entienden. A veces sería bueno, hermano, nosotros coger nuestro cancionero y hacer una serie de enseñanzas sobre lo que cantamos. Porque muchas veces cantamos sin saber, hermano. Estamos como el pueblo religioso ateniense, sirviendo a un Dios que no conocemos. Entonces, si al Dios no conocido, es como a veces la gente comienza a orar y a cantar y uno dice, oye, pero es que tú no conoces a Dios. Señor, te reclamamos, decretamos. Oye, ¿tú no conoces que Dios es soberano? Que Él hace lo que Él quiera, que Él no pide consejo de ti, que su voluntad se ha de cumplir por sobre todas las cosas. Así tú decretes, Dios es soberano. O a veces, bueno, venimos a Dios, Señor, tú no sabes que me está pasando esto y esto y esto. ¿Acaso no sabes que Dios es omnipresente? O sea, está presente en cada una de tus jornadas. Omnisciente, antes de que esté la palabra en tu boca, Él ya lo conoce. Sí, pero a veces no. Aún se desconoce el señorío del Señor. Yo a veces cuando hasta hermanos que, porque es que a veces es inconsciente que esas cosas se pegan en medio nuestro, ¿no? Si tú escuchas a personas orar diciendo, Señor, decretamos, ordenamos, hay una palabra que me suena tan fastidiosa al oído cuando escucho a hermanos orar, que es, dice, yo me acuerdo, en cualquier momento me acuerdo, como si un hijo viniera a uno y le quitara las cosas de la mano. Si arrebatar, Señor, arrebatamos esto para... Imagínate que Salomé viniera a mí y me hiciera así en algo. ¿Yo cómo voy a reaccionar? Y eso era lo que le decía el Señor a Israel. Mire, el animal conoce a su dueño. Y el hijo al padre de familia. ¿Y dónde está mi honra? O sea, ya no se honra al Señor. Ya no se le teme al Señor. Ya no se le da reverente al Señor. Mira ahí en el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conformes a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, claramente todos se dieron cuenta que aún el Señor le dio una palabra a Timoteo de que lo había llamado para el ministerio, y lo ungieron, ¿sí? Impusieron manos sobre él, pero él debía militar, o sea, comportarse como un soldado, ¿sí? Y dice, milites por ellas la buena milicia. ¿Cómo? Manteniendo la fe. O sea que la revelación que el Señor nos ha dado debe ser mantenida con buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. O sea que hay personas que no mantienen la fe, que no sostienen el testimonio del Señor, y muchos de ellos, como dice la Escritura, que naufragaron.
Porque la Biblia describe la vida cristiana como que vamos transitando en un mar de tormentas. Y algunos desviándose de la fe que se ahogaron. Y mira que el asunto es tan serio que Pablo no deja el asunto en el aire, sino que Pablo dice de los nombres de aquellos que se habían extraviado siguiendo otra enseñanza. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. ¿Para qué? Para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es eso? Tú puedes estar en medio del pueblo cristiano, pero cuando tú haces a un lado la palabra, la fe y te comienzas a desviar en otras cosas, el mismo Señor te puede entregar al error. ¿Sí? Muchos naufragaron. Y mira que la palabra da el nombre de ellos. Naufragaron, se desviaron de la fe. Mira lo que dice Pablo, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Cuando yo leí este pasaje, se me quitó la pena de decir nombres públicamente de falsos maestros. Porque Pablo no solo lo hace acá, lo hace en varios lugares donde Pablo denuncia. ¿Por qué? Porque era un peligro para la iglesia. Miren que era tal el peligro que en los Corintios Pablo les dice: y aquellos que dicen que no hay resurrección. O sea, cristianos de la iglesia de Corintios que comenzaron a enseñar que no había resurrección. Dice Pablo, si no hay resurrección, van a nuestra fe. Y así el pueblo cristiano está lleno de falsas doctrinas. Y mire, Pablo dice el nombre de ellos. Y no solo ellos se desviaron, sino que desvían a otros y son entregados, mire, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué cosa seria, ¿no? Esos son pasajes de la Biblia que uno casi nunca tiene en cuenta. Mira lo que dice Pedro. Pedro todavía es más serio con aquellos que enseñan error y desvían a los hermanos. Capítulo 2, verso 12 de segunda de Pedro. Vamos a tratar de leerlo si sea corrido. Estos temas, hay tantas escrituras para hablar de estos asuntos que a veces no queremos que la enseñanza sea tan larga, pero vale la pena leerlos. Mira lo que dice Pedro. Pedro en el capítulo 1 había dicho que él no se cansaba de decirle las mismas cosas a los hermanos porque para ellos era bueno. ¿Sí? Y ahora va a comenzar a hablar de los que se han apartado, de los que están enseñando cosas raras. Y los comienza a describir desde el verso 1, pero vamos a leer desde el 12. Dice: pero estos hablando mal de cosas que ni entienden. Ahí están los que su guerra espiritual, que atan y desatan al diablo, que insultan al diablo, ¿sí? Cosas que ni entienden, ¿sí? Y eso es tan, pero tan vano, es como coger y tú darle al aire. Cuando tú comienzas, y siempre lo hemos dicho, Señor, hermano, vamos a orar porque el Señor es poderoso. Vamos a atar todos los espíritus de drogadicción de nuestro barrio. Y los atamos y los echamos y los no sé qué y los encadenamos. Y tú sales y el mismo espíritu de drogadicción, las mismas personas en la droga, y no hay un cambio. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de lo que no entendemos. La mayoría de lo que nosotros hablamos hoy en día, guerra espiritual, no pasa a ser de bullicio, de palabrería y de una cosa vana. Hay iglesias que todo es guerra espiritual, pero cuando tú los escuchas hasta orar, son necios. No saben ni por qué oran así. Repiten, porque el pastor habla de cierta manera, ellos repiten de la misma manera. Y dice que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Mira esa palabra, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Por qué? Ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, lo que hablaba Isaías, ¿no? Hay abundancia en sus mesas y se gozan en eso. Y uno escucha predicadores gozándose y adulando de cómo comen, cómo se visten, cómo el Señor los ha prosperado, cómo han, ¿sí? Gozándose en los deleites cada día. Pero mira lo que pasa. Estos son inmundicias y manchas. Uy, ¿tú puedes creer? Una persona, miren, cuando un hermano predica la verdad, la palabra es poderosa para limpiarte. ¿Sí? Pero así como cuando tú te pones a un chorro de agua limpia, te limpias, métete al fango y verás cómo que es.
Hay personas que cuando hablan y predican son aquellos que ensucian la mente de los creyentes, ensucian la vida espiritual. Son inmundicias y manchas que aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se gozan en sus errores. Yo escuché uno en estos días, lo han criticado mucho porque ya no parece un predicador, sino parece una persona que enseña metafísica, o ¿cómo se les llama a las personas que trabajan en los trabajos para que la gente venda más? Motivadores. Ya parece un motivador. Y entonces él se ha dado cuenta que lo están criticando porque se ha desviado. Y dice, pues aunque digan que es metafísica, no me importa, eso es lo que yo he aprendido. Y comienzan a recrearse y gozarse en el error. Se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, y mira lo peligroso, no es solo ellos van a pagar su propia perdición, sino seducen a las almas inconstantes. Miren, hermanos, la falta de constancia es un peligro terrible. Tú eres de los que vienen, va, de vez en cuando vienes, de vez en cuando lees la Biblia, de vez en cuando oras, o sea, eres inconstante. Esa va a ser tu caída. La Biblia habla de eso en muchas partes, hermano. La falta de constancia, es como el celador que se tiene que vigilar y se acuesta a dormir a tal hora, en cualquier momento se le entra. Así es el error. Mire, hay algo que se llama seducción. La Biblia habla de eso. Cuando tú no eres fiel a la verdad, Dios permite que caigas bajo la seducción del error. Hay espíritus. Nosotros no solo estamos acá, hay un espíritu que respalda la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo, pero detrás de ciertas doctrinas, o sea, no es solo metafísica, no es solo autosuficiencia, hay espíritus detrás que convencen las almas. O sea, hay algo que le produce el error al alma del inconstante, que lo atrae, que lo ciega, que lo entontece, que le quita el discernimiento. ¿Sí? Seducción. ¿Saben cuál es el espíritu de Jezabel? Ese espíritu, el de seducción. El espíritu de Babilonia, en el cual muchos son cautivos. Israel fue cautivo físicamente antiguamente. La iglesia ha sido cautiva por el espíritu de Babilonia. ¿Sí? Tú puedes creer que después de tantas cosas, una persona, un cura católico, crea que le está sirviendo a Dios. Un cura romano donde se ve tantas cosas, lo que dice ahí, se deleitan en su inmundicia. En estos días salió un cura que lo denunciaron y decía el 60% de los curas católicos son homosexuales. Se deleitan en su carne, en sus pecados. Y tú puedes creer que ellos les creen que están sirviéndole a Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Como no se tuvo en cuenta la verdad, Dios permitió que el error los cautivara. Miren, hermano, el engaño religioso de la falsa doctrina es peor que la esclavitud a las drogas, al alcohol o a la homosexualidad. Es más difícil convencer a una persona religiosamente, que es religiosa, a una persona que está en un pecado así grosero. Personas religiosas están engañadas en un celo y en una doctrina falsa. Y dice, mira lo que dice, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, o sea, solo quieren ¿qué? Lucro económico. Y son hijos, mira esa palabra, de maldición. Qué frases, ¿no? Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Miren, hermanos, Balaán, Señor, ¿puedo ir? Me están bendiciendo, me van a dar recompensa por ir a profetizar. Cualquiera en nuestro tiempo diría, qué bendición. El Señor le dijo, no vas. Y Balaán dice, no puedo ir. Ah, pero mira, te ofrecemos algo más. Entonces Balaam vuelve a Dios. ¿Saben qué le dice la segunda vez Dios? Ve. Miren, ese es el juicio más terrible para un profeta. Cuando Dios ya no nos restringe, sino nos deja estar en nuestra propia naturalidad. Y uno dice, pero fue Balaam, y cuando tú lees las profecías de Balaam, son verdaderas. ¿Sí? Él iba a maldecir, pero el Señor le ponía bendición. O sea, lo que habló
fue verdad. Pero no hay un ejemplo más claro de apostasía en la Biblia de un profeta que Balaam. ¿Qué es eso? Hay profetas que vendieron su ministerio por el lucro económico y aún hablan verdades, hermano. Pero hace mucho tiempo se extraviaron del camino. Vamos a leer ahora otro pasaje. Gálatas capítulo 1, verso 6. Pablo va a hablar a los Gálatas de lo peligroso que es escuchar otro evangelio. Estos Gálatas tenían el problema que tuvieron muchas iglesias. Hasta una de Antioquía donde Pablo vivía hubo este problema. ¿Qué fue el problema? Que llegaron hermanos de Jerusalén a enseñarles que las personas no eran salvos únicamente por la fe, sino que tenían que cumplir la ley. Entonces mira lo que le dice Pablo a los Gálatas, porque cuando ellos llegaron a la iglesia en Antioquía, inmediatamente Pablo y Bernabé escucharon a estos hermanos, que eran hermanos, pero enseñando algo falso, y una vez se metieron en un problema con ellos. Ahí surgió el concilio de Jerusalén, donde se llegó a la conclusión de que los gentiles no debían circuncidarse ni guardar ninguna obra de la ley, ¿sí? Pero los Gálatas no fue así. Llegó un hermano enseñando cosas raras y los toleraron, ¿sí? Entonces Pablo les escribe a ellos por su actitud. Y mira lo que dice desde el verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, Pablo se maravilló que estos acababan de escuchar la verdad y se desviaron. Oye, qué peligro, ¿no? Siempre la Biblia siempre habla en estos asuntos y muestra muchos casos donde realmente uno se da cuenta que cualquiera se puede desviar. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero miren, hermanos, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, Pablo decía, miren, que caiga el juicio, la ira de Dios para todos aquellos que quieren pervertir el evangelio. Pablo era tan serio en este asunto. Pablo dicen que era el hombre de corazón de carne, pero de manos de hierro. O sea, un corazón que amaba a todos los que eran de Cristo, pero cuando tenía que tratar el error, era tan serio, hermanos. Y nosotros debemos ser así, amar a los hermanos, tener un corazón abierto para todos, pero contra el error y el evangelio diferente, ser serios. ¿Sí? Dice Pablo, sea maldecido. Tú puedes creerlo. A otro le dijo que lo entregué a Satanás para que no aprenda a blasfemar. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldecido, sea anatema. Estamos viendo los peligros. El peligro cuando no hay gente docta que pastoree es desviarse a sí mismo, desviar la congregación, manchar el evangelio. Pero ahora sí vamos a hablar un poco de la responsabilidad de los siervos del Señor en la casa, porque el tema es que sean aptos para enseñar. Pero nosotros no vamos a valorar tanto la fidelidad en la enseñanza si no conocemos los peligros. ¿Sí? Hay cristianos que escuchan a cualquier persona. No debe ser así. Nosotros debemos ser serios aún de quién nos está enseñando la Escritura. Vamos a ver los peligros de la responsabilidad de los siervos de Dios. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, verso 11. Pablo le va a dar consejos a Timoteo acerca de la enseñanza, acerca de cómo él debe comportarse en la casa de Dios. Y esto es para aquellos que desean un ministerio, que desean enseñar la palabra. Pablo da ciertos consejos que debemos tener en cuenta, porque ¿cómo hago yo para no desviarme? ¿Cómo no hago yo para no caer en el error? ¿Cómo hago yo para no ser como Balaam? ¿Cómo hago yo para no ser tropiezo a los hijos de la casa del Señor? Porque miren, hermanos, qué serio que el Señor dijo un día, miren, es necesario que hayan tropiezos, pero hay de aquel. O sea, yo puedo enseñar la verdad, pero también puedo ser tropiezo para muchos. El Señor dice, mejor hubiera sido que se le quite la lengua, que la lengua me haga pecar. O sea, es mejor que el Señor no ponga maestros, nos calle y no nos permita hablar, que nuestro ministerio sea de tropiezo aún para los pequeños. Porque generalmente hay hermanos que son maduros, que tienen los sentidos ejercitados. Hay hermanos que no, hay hermanos que son nuevos.
y nosotros tenemos la responsabilidad de guardarlos, pero así como los puedo guardar, puedo ser tropiezo. Y la palabra da herramientas para que yo pueda tener un carácter firme y una base doctrinal sólida. Y eso es a lo que queríamos llegar, sino que nos alargamos un poquito. En el capítulo 4, verso 11 de 1 Timoteo, Pablo dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Timoteo era un joven, ¿sí? Pero a pesar de que era joven, Pablo le va a dar ciertas herramientas las cuales lo van a ayudar a él y va a ayudar a la iglesia. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Miren, hermanos, ningún hombre va a conocer la enseñanza, la doctrina plenamente si no es serio en su relación con la palabra. Y eso tiene en las escrituras varias características. La primera que vamos a ver acá es ser buenos lectores. Yo, cuando voy a servir en la casa del Señor, cuando voy a predicar en la casa del Señor, yo tengo que ser responsable de prepararme. Yo debo conocer las verdades, yo debo conocer las doctrinas de la palabra, yo debo leerlas, meditarlas en la presencia del Señor, orar al Señor para que Él me dé revelación. Una vez me invitaron a un lugar y me dijeron: hermano, queremos que compartas la palabra, pero no te preocupes, comparte cualquier cosa, lo que haya en tu corazón. Y yo pensé: ¿cualquier cosa? ¿Lo que haya en mi corazón? ¿Hasta qué punto hemos rebajado el ministerio de la palabra? Que realmente cualquier persona se para al frente y comparte cualquier cosa. Yo debo ser serio. Yo debo pasar tiempo en la lectura. Yo debo conocer las escrituras. Yo debo entender qué dice Dios acá, entender qué dice Dios acá. Yo debo ser docto, pero eso no es que Dios me llamó y me ungió para enseñar la palabra y ahora voy a hablar todo lo que esto. Dios me pide y me demanda a mí prepararme, y eso es lectura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ya está escrita, ya está revelada. Yo debo ir constantemente a ella para que Dios me abra mi entendimiento. ¿Sí? Después de que yo tengo entendimiento, mira lo que dice Pablo. O sea, no solo lees, sino ya puedes exhortar. Y la enseñanza, o sea, que en la medida que yo me ocupo de las cosas de Dios, el Señor me está preparando para exhortar a otros, para enseñar a otros. ¿Sí? Dice: no descuides el don que hay en ti. O sea, hay cosas que me son dadas por el Espíritu, pero no debo descuidarlas, debo cultivarlas, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Una de las características de un maestro, de un pastor en la iglesia, es que él es enseñable. O sea, ¿qué es enseñable? Que eso es una persona que está constantemente aprendiendo. Nosotros podemos saber muchas cosas, pero lo que conocemos hasta el día de hoy es como el maná que el Señor nos daba cada día. Ya el día de mañana se puede estar llenando de gusanos. Tú sabes muchas cosas, lo que sabes hasta el día de hoy, mañana ya se está gusaneando. Tú cada día necesitas venir a la presencia de Dios y tener un maná fresco, un alimento fresco, una enseñanza fresco, porque lo que sabías algunos años atrás ya pasó. Eso fue para esa época. Tú necesitas constantemente estar progresando en tu conocimiento de la palabra. Esto es como andar en cicla: o tú avanzas o tú quedas quieto y te caes. ¿Sí? Ocúpate, perseverar. Y dice: permanece en ella. O sea, no es solo debemos asimilar ciertas cosas en la palabra, sino que vivir conforme a ellas. Y mira lo que dice la palabra: para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, en la medida que tú te ocupas, te lees, perseveras en eso, la iglesia va a ver que tú realmente eres una persona que se ha preparado para el ministerio de la palabra. No hay nada más triste, hermanos, sentarse a escuchar a un predicador. Cuando tú lo escuchas hablar, tú te das cuenta que ese hombre no preparó el mensaje, que está hablando desde su propio corazón, que no hay un estudio, que no hay seriedad en cuanto a las escrituras. Y dice:
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Más adelante, 2 de Timoteo capítulo 1 verso 13. Dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. O sea, una persona, ¿cómo se puede ser apto para enseñar? Pues ella debe ocuparse en la lectura. Pero otra cosa que también es importante, hermanos, nosotros como ministros de la palabra debemos sentarnos a los pies de aquellos que nos han precedido. O sea, yo debo pasar tiempo escuchando a aquellos hermanos que llevan más tiempo en el Señor y que tienen un testimonio para enseñarme. Pablo podría decir: Timoteo, ocúpate en las palabras sanas que de mí oíste. Miren, hermanos, uno cuando ve un pastor o un hombre de Dios o alguien que quiere servir al Señor, uno le debe preguntar: ¿cuáles son tus hombres de referencia? ¿Qué hermanos son referencia para ti? Yo me acuerdo, yo cuando me convertí, sin proponérmelo, porque es una obra del Señor, claro que nosotros debemos disponernos. Yo duré casi como 3 o 4 años escuchando la literatura, leyendo la literatura de un solo hermano, el hermano Watchman Nee. Y el Señor me permitió pasar años sumergiéndome en el depósito que el Señor le ha dado. Cuando pasé tanto tiempo, el Señor me sacó el hermano Watchman Nee y me puso a los pies de otro hermano, el hermano Austin Spar. Y pasé tiempo con el hermano Austin Spar y después el Señor me puso a los pies del hermano McIntosh. Y esos son hermanos que murieron hace siglos. Pero hay hermanos que hoy están en vida, que son siervos de Dios, a los cuales también hemos pasado tiempos y tiempos escuchándolos. ¿Por qué? Porque yo en mí mismo me desvío fácilmente. Yo necesito la guía de los maestros que el Señor le daba a la iglesia. Yo necesito pasar tiempo. Yo a veces, yo me acuerdo que lloraba mucho porque yo quería acompañar a un hermano en sus viajes, porque él tiene un ministerio de la palabra preciosísimo. Y nunca pude acompañarlo, el Señor nunca me lo permitió, hasta el día de hoy nunca me lo ha permitido. Pero siempre que en sus viajes las enseñanzas de él se grababan y todo, y yo, el Señor así, él conocía mi deseo. Entonces, como yo no podía acompañarlo, el Señor de alguna u otra manera me traía las prédicas de ese hermano. Entonces yo puedo sentarme a decir: este hermano habla de esto en escatología de esta manera, de cristología habla de esto de esta manera, de la iglesia habla de esto de esta manera, de los últimos tiempos habla de esto de esta manera. ¿Por qué? Porque hemos pasado tiempo a los pies de hermanos. No es bueno tener una sola referencia, hermano. Es bueno que la iglesia tiene muchos maestros, y en la medida que nos sentamos a los pies de los maestros, curiosamente estamos siendo preparados nosotros mismos para enseñar. ¿Sí? Una vez le pregunté al hermano: bueno, hermano, ¿y tú qué quieres? Yo tengo muchos libros, te puedo pasar algunos. Le dije: ¿de qué hermanos quieres que te pase? No sabía. No conocía ningún nombre de ningún hombre de referencia en la historia de la iglesia. Yo no solo debo conocer las doctrinas de la Biblia, yo debo conocer el testimonio de la iglesia. Y ese testimonio se ha desarrollado a través del tiempo, y Dios ha tenido hombres referencias. Siempre, hermano. En la época de la iglesia, pues tenemos los apóstoles. En la época primitiva tenemos los padres de la iglesia. Tenemos los padres escolásticos. Tenemos los padres reformadores, los prereformadores, los reformadores. Tenemos hombres que han sido grandes de la línea calvinista, de la línea, bueno, hay tantos hombres, hermano, y nosotros debemos aprender a estar a los pies de aquellos que han precedido el camino. Porque si no, no podemos, mire lo que dice Pablo: retén la forma de las sanas palabras. ¿Saben que hoy en día se usa un lenguaje muy diferente al de la Biblia? Y es un lenguaje que parece espiritual, pero muchas veces no se conforma. Si yo digo, si los evangelistas de ahorita miraran la vida de John Wesley, las enseñanzas de John Wesley, de Charles Spurgeon, de esos hermanos que fueron grandes evangelistas, no se hubiera pervertido el evangelio como hoy se ha pervertido. ¿Sí? Pero los cristianos hoy piensan que solo el deseo de servir es suficiente. No es suficiente. Debemos ser discipulados, debemos leer, debemos escuchar, debemos retener y perseverar en eso. Y dice: lo que has oído de mí, mira lo que le decía Pablo a Timoteo, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, cuando tú te sientas y escuchas
La misma palabra trabaja en ti y te está preparando para enseñar. El pastor que enseña debió haber sido enseñado. Más adelante, 3:10. Mira cómo vuelve a repetir el Señor Pablo a Timoteo estas palabras. Pero tú has seguido mi doctrina. Miren, los apóstoles siguieron a Cristo. Pablo siguió a Cristo, pero Timoteo siguió a Pablo. Uno debería preguntarse, ¿a qué hermanos he seguido yo? ¿Si son serios en la palabra? ¿No son serios en la palabra? ¿Vale la pena meditar en el testimonio de ellos? Mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Siempre las generaciones pasadas tienen un depósito para las generaciones que han de cargar el testimonio. Nosotros, así como en las Olimpiadas, cuando se hace la competencia de testimonio, el atleta no puede arrancar a correr hasta que él no ha recibido el testimonio. Nosotros, a veces unas personas dicen, no, es que nos fuimos a evangelizar, y cuando uno se pone a examinar, bueno, y cuando tú evangelizas, ¿qué predicas? Porque la gente quiere servirle a Dios, pero a veces sin conocimiento. Pero Timoteo había seguido el testimonio de Pablo. Mira cómo le dice Pablo ahí en el verso capítulo 3, en el 14, dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, Pablo tuvo a su abuela, a su mamá que eran cristianas y ellas de chiquitas les enseñaban las escrituras, Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, seguimos el depósito de la iglesia, los maestros de la iglesia, pero también mantenemos una relación viva con la palabra escrita, constantemente. Yo debo leer las escrituras, yo debo buscar en las escrituras, digamos, estamos hablando de la iglesia o del pecado. Yo leer desde el Antiguo Testamento qué dice la Biblia acerca del pecado. Y sumar desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis y tener una conmovisión completa de lo que la Biblia habla del pecado. O sea que yo me tengo que encerrar en mi cuarto y buscar en mi computador, en mi biblioteca, la palabra pecado, la concordancia pecado. Sumar lo que dice acá, sumar lo que dice acá, porque eso me va a guardar de los extremos, lo que hablábamos ahorita. Por eso Cristo no se dejó engañar del diablo, porque Cristo conocía ¿qué? La suma de la verdad. Cuando yo cojo toda la suma de la verdad, eso me da un equilibrio y me guarda de los excesos, del desequilibrio, del error, de la falsa doctrina. ¿Sí? Yo tengo la responsabilidad. Yo quiero ser un buen papá, entonces cojo la Biblia y busco padres. Entonces, ¿qué le decía Dios a los padres en el Antiguo Testamento? Verso por verso. ¿Y qué le dice en el Nuevo Testamento? Yo busco la palabra iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Dice el Señor de la iglesia. Porque todos decimos somos la iglesia, pero muchos ni entendemos. Entonces yo debo ir a las escrituras y buscar la verdad en las escrituras. Busco la verdad en las escrituras, pero a eso le sumo que también el Señor ha dado maestros a la iglesia que han hablado de esos asuntos. Y leo las escrituras, pero también recibo el testimonio de la iglesia y me estoy preparando para algún día poder ¿qué? Enseñar la palabra. ¿Sí? Porque la vez pasada hablamos, el Señor puso la palabra en la boca de Jeremías. ¿Cómo la puso? Yo puedo decir que el Señor pone el fuego de su palabra en mí, pero yo debo perseverar y ocuparme en estas cosas. Mira lo que dice. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura. Eso nos incluye, hermano, que cuando tú vas a leer la Biblia, no solo es leer el Evangelio de Juan. En estos días solo es leer el Evangelio de Juan. Tú debes leer toda la escritura. ¿Sí? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, yo voy a enseñar la palabra, pero yo debo ser consciente que el lugar de donde yo saco la revelación es la escritura, pero toda, ¿sí? Toda la escritura. Y es importante, hermanos, que nosotros enseñemos la palabra y que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Que podamos tener el tiempo que cuando hayan preguntas, poder responder las preguntas. Que cuando hayan dudas, poder aclarar las dudas. No solo del creyente, sino aún del incrédulo.
¿sí? Nosotros debemos conocer nuestra fe, defender nuestra fe, enseñarla. Pero para que eso se haga, debo ser fiel en mi responsabilidad de ocuparme, de leer, de retener. Y dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra me capacita para hacer la responsabilidad que el Señor me da. Y en 2 Timoteo, en el capítulo 4, verso 1, dice Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, nosotros debemos predicar, pero no debemos predicar otras cosas, sino la misma palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, en todo momento, cada vez que tú tengas la oportunidad, puedas hablar, Timoteo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué está hablando Pablo? Nuestros tiempos. Llegará el tiempo cuando los creyentes y las personas no van a querer sufrir la palabra, no van a querer pagar el precio por la palabra. O sea, va a haber una apatía a las escrituras, un cerrar el oído, un cansarse hacia esto. Y dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. O sea, Timoteo se está despidiendo y le ruega a Pablo, se está despidiendo y le ruega a Timoteo, en medio de tantas cosas, sé serio en la palabra, ocúpate, persevera, porque eso va a ser para bien tuyo y para bien de la iglesia. Entonces, la característica de los ancianos, hermanos, es que sean doctos para enseñar, aptos para enseñar. Pero nadie va a poder enseñar sin lo que Pablo le decía a Timoteo. Si no hay tiempo en las escrituras, no tenemos de qué hablar. Si no hemos seguido la fe, no tenemos de qué hablar. Si no hemos seguido a aquellos hermanos que no han presidido, no tenemos de qué hablar. Entonces, claro que hay una responsabilidad y el Señor nos despierte para eso, para que podamos perseverar y ocuparnos en aquellas cosas. Que no seamos como ese pueblo de hebreos, como los hebreos que el Señor quería hablarles muchas cosas, pero ellos se habían hecho tardos para oír. Una experiencia muy triste que a veces hemos sentido la carga de enseñar la palabra, hermanos, y el Señor nos dice que no enseñemos ciertas cosas. Y uno dice, Señor, ¿pero por qué? Porque a veces los hermanos se hacen tardos para oír. A veces hay cosas que apartan el corazón de la palabra. Nosotros debemos guardarnos de eso, porque si perdemos el amor a la escritura, hemos perdido al amor al Señor. Eso fue lo que le dijo la iglesia, el Señor a la iglesia en Éfeso. Dice, haces muchas cosas, pero perdiste tu primer amor. Y el amor que tenía la iglesia de Éfeso era el amor a la palabra misma, al Señor mismo. Cuando no está la palabra morando en nosotros, fácilmente el Señor puede quitar su candelero de nosotros. El Señor nos ayuda a ser hombres de la palabra, que hagamos la palabra, que la prediquemos a tiempo y afuera de tiempo, así sea que a algunas personas no les guste. Pero que el Señor nos dé el espacio y la gracia y el amor para que Él pueda hacer de nosotros hombres preparados para toda buena obra, especialmente aquellos hombres que el Señor ha llamado al ministerio de la predicación y del pastorado en su casa. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos de todo corazón, Señor, que tú levantes en medio de nosotros hombres aptos para enseñar. Que tú levantes en medio de nosotros tus hijos, Señor, los madures,
y pongas la carga en ellos, Señor. No queremos realmente forzar nada, Señor, porque ni siquiera tú nunca nos forzaste, Señor. Como cantábamos, tú nos atrajiste a ti con cuerdas de amor, Señor. Qué bueno que tú atraigas a tus hijos a ti, Señor, y los prepares y obres en ellos. Te rogamos que tú nos abras las escrituras, Señor. Y no solo las escrituras, también rogamos que tú nos hagas entendidos, Señor, en lo que tú le has dado a tu iglesia, en la enseñanza, tanta literatura buena, Señor, tantas cosas útiles para nosotros, para nuestra fe, y no solo para nosotros, para tu iglesia, que deben ser conocidas, que deben ser sacadas del baúl y despolvadas y enseñadas, Señor. Porque tu verdad es buena y es presente para siempre, Señor. Ayúdanos, Señor. Te rogamos también por las reuniones que tenemos de enseñanza, Señor, para que tú las bendigas, para que tú bendigas este tiempo, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si en algo nosotros mismos afectamos tu obra en medio nuestro. Si tal vez no ha habido compromiso en nosotros, te pedimos que tú despiertes, Señor, un anhelo verdadero por ti, Señor. Que nos ayudes a ser como esa iglesia en Jerusalén, Señor. Que todos los días y por las casas, Señor, ellos se ocupaban de las cosas que deberían ocuparse. No permitas que nos enredemos en los negocios de esta vida, sino despiértanos para ti, Señor. No permitas que nosotros desechemos el conocimiento, Señor, porque ¿cómo podríamos ser sacerdotes, Señor, cuando te desechamos a ti, Señor? Por amor a nosotros mismos, a lo que tú quieres hacer en nuestras familias y en tu iglesia, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a ser fieles en lo poco, Señor, y a perseverar, Señor, no importando el precio que tú nos llames a pagar, Señor. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, y cuando tú regreses nos halles haciendo tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.